Bienvenidos a Opinión Federal 2016. Llegó el tan esperado segundo semestre y con él nosotros. A partir de la presente semana estaremos mostrando en esta pantalla la actualidad política, social y económica de lo que ocurre en esta geografía nacional. Trataremos de extraer los más importantes datos y hechos que han ocurrido desde que asumiera la actual administración del ingeniero Macri, sin dejar de considerar las circunstancias y hechos de su antecesora en la década anterior. Cuando me despedí el año pasado, les comentaba y les decía que en el presente año ya tendríamos un país distinto. Sin lugar a dudas, con las noticias que se conocen día a día, nos reflejan que ello es una realidad. La actual administración, a poco tiempo de haber asumido, o a muy corto tiempo de haber asumido más precisamente, ha tomado importantes medidas que, a decir verdad, han sido muy poco bienvenidas por el común de la gente, fundamentalmente para quienes han votado ese cambio creyendo en las promesas electorales. Tengamos en cuenta que el dólar dio una estampida que lo alejó del peso nacional, quien cayó en un precipicio que aún hasta el día de hoy no sabemos cuándo llegará a su fin. Con ello los precios se hacen inalcanzables, muchas familias de argentinos ya no llegan a fin de mes y una numerosa cantidad de desempleados ya no pueden asegurar la subsistencia diaria a sus familias. Y las noticias, como digo, se van sucediendo. Se han pagado a los fondos buitres y se desvanece la famosa lluvia de dólares de inversiones que conllevaría a esa decisión gubernamental. Se suma a ello que ahora el dinero negro aparenta ser la tabla de salvación, mientras el empresario kirchnerista Lázaro Báez cuestiona la justicia, se dice socio del primer mandatario, y en el Panama Papers aparece cada día una nueva empresa evadiendo. En fin, todos los días algo nuevo. Pero hay una noticia que quiero resaltar, que a mi juicio estimo es la más preponderante, y es la ocurrida el 30 de mayo, cuando el Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto número 721, que otorga absoluta libertad e independencia a las Fuerzas Armadas, con lo cual le permitiría a estas reequiparse, solicitar ayuda y aporte en la estrategia militar del país del norte, decidir quiénes ascienden, quiénes descienden, quiénes se quedan y se van de las mismas, con todo lo que ello implica. Y a quienes tenemos una mediana edad, ello nos hace un ruido extraño, por cuanto nos recuerda a cómo se gestó aquella tristemente célebre década de los 70, que ojalá me equivoque, que no sea así. Tal vez este cúmulo de novedades que se vinieron y hechos que se vienen realizando es lo que generó la afección en la salud del señor presidente, que real y sinceramente espero que no sea así. De todas formas, como dice la canción, lo último que perderemos los argentinos es la esperanza. Y con ese convencimiento es que daremos inicio a este ciclo de programas, haciendo nuestro aporte de manera independiente, semana a semana, mostrándole lo que ocurre en cada circunstancia. Es por ello que lo invito desde ya a que veamos el primer capítulo de Opinión Federal 2016.
Como les dijera al principio, ya casi nadie se acuerda, ni ningún medio lo expone respecto de cómo fueron los días previos a aquella fecha en que diera origen la ley que autorizara el pago a los llamados fondos buitres. Es por ello que en este primer programa nosotros le estaremos mostrando justamente esa actividad que tuvo inicio en la Cámara de Diputados de la Nación y estaremos viendo y escuchando la opinión de los legisladores según fuera su voto negativo o positivo en torno a esta cuestión. Estamos en el Salón de los Pasos Perdidos. Le agradezco, doctor Alfonsín, que nos haya dispensado unos minutos en este día con una tarea tan impresionante. ¿Cuál es la posición de su bloque respecto de las leyes que se están tratando con miras a negociar con los fondos financieros, los denominados fondos buitres? Sí, bueno, por una razón que tiene que ver con generar las mejores condiciones, evitar para el país, para recuperar el crecimiento, evitarle mayores problemas a los argentinos, hay que acompañar el acuerdo. Eso es lo mejor para los argentinos, aunque no nos guste. Claro. ¿Eso no deja abierta la posibilidad de un reclamo ulterior del resto de los bonistas que han negociado en condiciones inferiores? No, para nada. Ya incluso hasta desde el propio Frente para la Victoria reconocen que la cláusula Rufo venció en el 2014, de manera que no podría ser utilizada para reclamar por parte de los bonistas reestructurados. Lo que sí existe todavía es una cláusula, una disposición que habilita a los bonistas reestructurados, a los que entraron en el 2005 y en el 2010, si no les pagamos, a declarar vencida la deuda, acelerar la deuda y hacernos pagar todo. Y lo cierto es que hace 2 años que no le pagamos. ¿Por qué razón? ¿Porque no queremos? No, porque Griesa, el juez Griesa, en esa sentencia injusta, dispuso además el bloqueo de los fondos que teníamos nosotros para pagar a los acreedores reestructurados. Más o menos 2.500 millones de dólares estamos debiendo. Así que eso sí que es un riesgo, ¿no? Claro. Ahora, eso no hubiera sido tal vez prioritario tratar primero el no acatamiento de esa medida judicial, teniendo en cuenta la jurisdicción excesiva, a mi entender, de aquel juez de una provincia del país del norte? Lo que pasa es que cuando se negoció la deuda en el 2005 y en el 2010, los acreedores, yo no le quiero echar la culpa al gobierno kirchnerista, los acreedores, con quienes no habíamos cumplido, con quienes habíamos entrado en cesación de pago, a la hora de negociar exigieron como condición que los bonos se emitieran con ley americana y que en caso de conflicto intervinieran los tribunales americanos. Nosotros aceptamos, porque si no ellos no iban a aceptar la quita. Claro. Entonces estamos sometidos a los tribunales de Estados Unidos, porque allí ese fue el tribunal que elegimos para el caso de conflicto. Y ese sometimiento a la jurisdicción es lo que habilitaría al juez a decretar la cautelar esta que usted refiere. No, él decretó la cautelar ya la decretó hace 2 años que nosotros no le pagamos. Claro. Ahora, bueno, una vez que nosotros resolvamos esta cuestión, si tiene que levantar la cautelar, vamos a poder pagar a los acreedores, vamos a tomar un crédito para pagar esta deuda que es mucho más cara. Vamos a tomar un crédito a intereses más baratos para pagar esta deuda que está en los tribunales de Nueva York y que es mucho más cara. Vamos a poder tomar crédito también mucho más barato y vamos a poder pagarle a los acreedores reestructurados. ¿Hay posibilidades reales en este estado político y económico del país en que pudieran ingresar realmente esos fondos con préstamos desde el exterior que pudieran venir a coadyuvar a la economía nacional? Sí, si seguimos con esta situación sin resolver el problema, ninguna posibilidad. Si resolvemos el problema, empiezan a generarse condiciones. Además hay que hacer otro tipo de cosas. Pero sin esto, si no resolvemos esta cuestión, vamos a tener problemas económicos muy serios. Resolviéndola por sí solo no vamos a resolver los principales problemas, pero se generan condiciones para poder empezar a tomar medidas que reactiven la economía, alienten la inversión, generen más empleo, mejoren los salarios. No de un día para el otro, de nuevo, claro, pero se puede empezar a trabajar en eso. Obviamente. ¿Qué opinión tiene su bloque y usted en particular con toda la experiencia que carga como legislador de las nuevas medidas de este corto tiempo del gobierno del ingeniero Macri?
Bueno, es un poco pronto para hacer un balance, ¿no es cierto? En 3 meses, sobre todo teniendo en cuenta la situación heredada. Yo diría que lo primero que había que hacer era mejorar la situación macroeconómica, resolver los desequilibrios serios que tiene la economía argentina, y en este sentido cualquiera hubiera sido el que ganara las elecciones hubiera hecho más o menos lo mismo. Ahora hay que empezar a tomar decisiones para que el arreglo de la macroeconomía no repercuta negativamente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Claro, justamente por eso me refería, porque se habla de la pérdida de 110.000 puestos de trabajo ya, tanto en el ámbito público como privado, lo cual no deja de ser una cifra ya, entre comillas, alarmante, digamos. En realidad, se imagina que la situación compleja para esas empresas no se generó de un día para el otro. Venían con problemas ya desde hace tiempo y ahora se han manifestado. Bueno, algunas medidas el gobierno ha tomado que me parecen importantes, por ejemplo el impuesto a las ganancias, la modificación del mínimo no imponible. No es suficiente, hay que avanzar, pero le cuestan al Estado 50.000 millones de pesos. Por ejemplo, la eliminación del IVA para los productos de la primera necesidad, que vamos a tratar seguramente en pocos días más. Por ejemplo, la universalización del ingreso universal. Por ejemplo, el aumento de las asignaciones familiares, que las mínimas eran muy bajas, creo que estaban en 300 pesos, pasar ahora a 900. Bueno, y hay una serie de medidas que se están trabajando para tratar de paliar los efectos que la situación heredada y la corrección de la situación heredada tiene sobre esos sectores. Gratis no es nada, no hay que ser demagogo. No, obviamente. ¿Cuál es su posición respecto de la salida del cepo y esta estampida del dólar, y que parece que la suba pareciera que no tiene fronteras, digamos? Sí, no es la salida del cepo la que genera, sino la modificación del tipo de cambio. Yo diría que de una u otra manera el proceso inflacionario que se vivió después del 10 de diciembre también es responsabilidad del anterior gobierno. ¿Por qué? Porque parte de esa inflación que tenemos hoy viene de arrastre, pero indirectamente también es responsable de la inflación que se ha generado ahora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la inflación tiene que ver con el hecho de que se modificó el tipo de cambio. Ahora, ¿por qué hubo que modificar el tipo de cambio? Porque lo atrasaron durante muchos años, lo atrasaron durante mucho tiempo, eso le quitó competitividad a la economía, le quitó rentabilidad al sector agropecuario y a la economía regional. Había que modificarlo, eso produce efecto inflacionario. Ahora, si ellos no lo hubieran dejado atrasar, no hubiera ocurrido, no hubiera sido necesario, por ejemplo, modificar el tipo de cambio. Claro, ahora eso se trasladó, vemos día a día de que se trasladó directamente a los precios, y eso usted sabe que castiga directamente a las clases de menores recursos. O sea, ¿qué hay? ¿Cuál es el proyecto a futuro para que esta estampida o deje de ser tan pronunciada para esos sectores? Mire, yo no soy de los que creen que el mercado, si lo dejan librado a su suerte, produce los mejores resultados en términos económicos y sociales. Ni en términos económicos ni en términos sociales. Y me alegra que el presidente de la República haya dicho el otro día que el Estado va a estar presente para impedir los abusos, sobre todo de aquellos que tienen posiciones dominantes en el mercado, que pueden producir aumentos de costos sin ninguna justificación, que se los va a castigar severamente, que se va a poner en marcha la Comisión de Defensa de la Competencia, que se van a analizar sus costos. En fin, son 3 meses de gobierno, ya veremos cómo empieza a trabajarse para castigar, como dice la ley, a los que se aprovechan del río revuelto. Diputado, le agradezco infinitamente nuevamente su amabilidad. No, por favor, Oscar. Este programa se emite, como le decía hoy fuera de cámara, a través de el canal CTV Corrientes, Canal 7, y STV Salta, Canal 27, además de 49 cables del norte argentino. Me gustaría que le envíe un saludo a nuestros televidentes y bueno, que le diga lo que estime conveniente. Muchas gracias, Oscar. Cómo no, bueno, les mando un abrazo muy grande a todos los televidentes y hagamos todo un esfuerzo para que podamos resolver los problemas que tenemos que resolver hacia adelante. Ningún gobierno hace todo mal, ningún gobierno hace todo bien, todos cometen errores, procuremos que el que viene cometa la menor cantidad de errores posibles, trabajemos todos para ir resolviendo los problemas que son los que más afligen a la sociedad, atendiendo primero a los que menos tienen. Le agradezco, Ricardo. Gracias. Ha sido un placer. Y a sus órdenes. Gracias, igualmente, Oscar. Me comprometo para seguir charlando en otra oportunidad. Pero muchísimas gracias, Oscar. Muchas Muchísimas gracias. Bueno. En este momento vamos a saludarlo y entrevistar
al diputado Martínez Campo del Partido Justicialista de la provincia de Chaco. Buenas tardes, diputado. Buenas tardes, Muchas gracias por atendernos. Un gusto compartir con este espacio con ustedes y a través suyo con toda la audiencia del nordeste argentino. Así que sí, realmente es una tarde tan importante para la Argentina y lógicamente para el pueblo también. Claro. ¿Qué posición tiene su bloque respecto de este tema en particular de los fondos buitres? Bueno, nosotros entendiendo que el proceso de desendeudamiento de Argentina, de su deuda externa, digamos, nace en el año 2001 con La Baña, con Dualde, continúa con Néstor brillantemente, logró una importante negociación con los fondos buitres denominados, con los fondos que circulan, digamos, por todo el mundo, con la voracidad que ya conocemos, y a su vez continuó esto en el 2010 también con la segunda operación de Cristina, y hoy queremos darle punto final. Nuestra decisión ha sido la de acompañar, porque hemos participado en algunas modificaciones que tiene la norma, a efectos de liberar es decir, al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, a efecto de que siga negociando el volumen y los intereses de la deuda sin afectar el interés nacional. Claro, eso le iba a consultar. Acordado con los fondos, con estos denominados fondos buitres, como usted lo decía, ¿no hay riesgo que aquel 93% que se avino a arreglar en condiciones distintas o en inferiores condiciones que los actuales pudieran volver a reclamar, más allá de que sabemos que la cláusula Rufo cayó el 31 de diciembre, pero hay una norma superior, que es el artículo 16 de la Constitución, que habla del principio de igualdad ante la ley, y eso no hace peligrar que quede que haya posibilidad de que puedan reclamar por vías judiciales ese número que no ve satisfecho? No, lógicamente, una vez liberado el Poder Ejecutivo Nacional a través de la derogación de las leyes, ya corre por cuenta de riesgo de este Poder Ejecutivo, en la persona de su presidente, de Macri, las condiciones de la negociación financiera de pago. Lógicamente nosotros hemos hecho una sugerencia, ¿no es cierto?, a través de antecedentes que hay en la provincia de Mendoza, digamos San Juan y otras provincias que han lógicamente arbitrado los medios necesarios, los recaudos necesarios desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, para que eso no ocurra, claro, como es el sistema del consenso que estamos sugiriendo al Poder Ejecutivo, pero es responsabilidad del Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos es, en función de las facultades que tenemos, allanarle el camino para que el Poder Ejecutivo sea el responsable de la gestión. Claro. Y lo que sí incorporamos, ¿no es cierto?, la potestad ya, digamos, atribuida al Congreso por la aprobación de ley de presupuesto, ¿no es cierto?, de fijación de un techo máximo que es de 12.000 millones de dólares para la emisión de bonos para el pago, digamos, la deuda que ya tiene sentencia, digamos, en los estados norteamericanos. O sea, claro, lo que le queda a Argentina es cumplir con sus obligaciones para incorporarse al mercado de capitales y pueda lograr, digamos, los recursos y las inversiones que necesita para su desarrollo. Ahora ¿es factible que se pudiera, esa deuda emitida se pudiera negociar? O sea, que tiene posibilidades de crédito realmente la Argentina. Yo creo que sí, así que yo creo que sí, tenemos digamos, confianza en las buenas intenciones de los integrantes del Ejecutivo, como asimismo del cuerpo de abogados que ha contratado Argentina, que son los mismos que ha designado la anterior gestión, ¿no es cierto? O sea, no se ha cambiado, y la confianza en estos juristas ha sido ratificada por el actual gobierno, que son los que siguen el proceso, digamos, legal de la negociación financiera que está a cargo del Poder Ejecutivo, la responsabilidad del presidente Macri. Él va a ser el responsable si la operación triunfa o fracasa. Justamente nosotros el responsable la no tan esperanza solo en la ejecución, sino el responsable político. Exacto, digamos, incluso lo hacemos, nosotros lo que hacemos es allanarle el camino de ninguna manera, vamos
a poner piedras a la gobernabilidad del país, al contrario, porque eso también hace a la gobernabilidad de la provincia. Si Argentina y el Ejecutivo tienen recursos, lógicamente eso en la política de distribución a las provincias, con un recurso federal como es el Tesoro Nacional, redundará en beneficio de las políticas y las economías regionales, y es lo que a nosotros nos interesa. Muchas gracias y un saludo a todo el nordeste argentino a través de ustedes. Bueno, le agradezco mucho y lo comprometo para una próxima entrevista. Bueno, cuando gusten, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estamos esta noche en el Salón de los Pasos Perdidos con el diputado nacional Carlos Rubín, diputado por Corrientes del Partido Justicialista, un amigo personal. Además, comenzamos el ciclo 2016 de Opinión Federal y Carlos, vos conocés en qué consiste nuestro programa, por eso y tu aquilatada experiencia como legislador y tu militancia política me lleva a consultarte sobre este tema que está tan acalorado el día de hoy respecto de si pagamos o no a los fondos buitres. Bueno, la verdad que un gusto estar con ustedes y el mejor de los éxitos para esta nueva temporada del programa. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la verdad que sí, creo lo importante es que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, que eso es lo fundamental, porque se trata de la decisión de los futuros de los argentinos, de la situación económica, y creo que es muy importante que escuchen todas las opiniones. En el caso nuestro, como bloque justicialista, hemos planteado una serie de objeciones respecto a los acuerdos, especialmente la necesidad de que si se cumple con esta situación de abonar algo que es caro y que es malo en lo corto plazo, que significa a largo plazo un fin del tema del default, de la cesación de pago y de la deuda eterna, como le decimos nosotros, ¿no? Así que esa definición es la que estamos buscando, ¿no? Que se dé por terminada la cuestión y bueno, lamentablemente no tenemos una definición del gobierno respecto a ese tema, como que con esto hay una garantía mayoritaria de que finalicen los juicios nuevos, ¿no? Eso te iba a consultar. ¿No quedamos expuestos a una catarata de juicios después de llegado a este acuerdo homologatorio? No una catarata de juicio, porque realmente hay una cláusula que venció que se llama la cláusula Rufo, que indicaba de que al 93% que había entrado en el canje no se le podía mejorar la oferta a los que quedaron afuera. Eso venció en diciembre del 2014. No se superpone al artículo 16 de la Constitución, no estamos haciendo una clara discriminación ante la ley teniendo en cuenta que es el mismo origen. No, porque se trata de sentencias judiciales en general que han sido, la Argentina ha perdido en todas las instancias, incluso ante la Corte de las Naciones Unidas, de Estados Unidos, así que de todas maneras siempre alguien puede hacer juicio. Lo que acá se busca es que la mayor garantía posible para que del 93% pasemos, si es posible, al 99%, y que bueno, si queda alguien residual, que sepa que no tiene posibilidades de condicionar a la Argentina, como hoy está condicionando las sentencias del juez Griesa, ¿no? ¿Qué porcentaje de ese 7 realmente se va a arreglar? Bueno, el gobierno planteó llegar prácticamente un 50% del 7%, pero la verdad es que los acuerdos recién se están cerrando, las cuestiones judiciales recién se están terminando, por eso nosotros propusimos que el Congreso no apruebe los acuerdos en sí, sino que dé el marco jurídico para que se avance en la terminación de esto. Así que esa es nuestra propuesta, la que vamos a llevar al recinto, a la votación. El gobierno quiere que aprobemos por ley los acuerdos y eso nunca se ha hecho. Incluso Néstor Kirchner, que fue el primero que comenzó con el canje de deuda, lo hizo por decreto. Después Cristina lo mismo también lo hizo, es decir, el Poder Ejecutivo autorizado por el Congreso acuerda los términos de la finalización. Lo que sí también nosotros queremos que se fije estrictamente cuánto es lo que se autoriza a endeudar. Te agradezco mucho, como siempre, tu amabilidad. Lo que quieras decirle a nuestros televidentes, tener nuestras cámaras y como siempre sos un constante invitado en este ciclo 2016 de Opinión Federal. No, gracias a vos y a toda la gente, y que sepa que estamos discutiendo con total seriedad este tema que creo que es importante para todos los ciudadanos, así que un gran saludo a Corrientes. Gracias.
Estamos con el diputado Axel Kicillof, ex ministro de Economía, un tema muy sensible a lo que hace en su función anterior de gobierno. Axel, realmente nos interesa y mucho conocer tu opinión respecto de esta acalorada discusión sobre si pagamos o no los fondos buitres. Sí, lo primero que quería marcar es que el gobierno del que formé parte, tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner, nunca han dicho que no hay que arreglar las cuestiones de deuda. El tema un poco sería en qué términos, que no sea cosa que por llegar a un acuerdo desfavorable y que tiene riesgos, terminamos generando más problemas que soluciones, y un poco es lo que nosotros identificamos que está ocurriendo en este caso con lo que trae Macri y trata de vender como presunta solución a la cuestión de los litigios de los fondos buitres contra Argentina. ¿Por qué digo esto? Digo en primer lugar que han marcado como si existiera una tremenda urgencia y tremendos peligros si no pagamos en los términos que nosotros, que Macri trae. Y yo tengo la opinión de que esto no es así, que esos peligros son peligros que no existen, que en todo caso el peligro ya está en curso porque el gobierno de Macri ha puesto en marcha un ajuste, nos ha dicho si no se pagan los buitres va a haber ajuste, pero el ajuste se ve, hay 100.000 empleados ya despedidos, y por otro lado ha habido una aceleración de la inflación debido a una devaluación del 60% que Macri mismo dijo en campaña que jamás iba a hacer. Entonces las amenazas son un poco inefectivas, me parece que se trata de generar un clima que ha servido para presionar a algunos diputados y a la propia sociedad con información imprecisa y falsa de que hay que firmar sí o sí. Y para nosotros es tan importante este tema que hemos pedido una discusión a fondo. Cuando uno mira los acuerdos que firmó el gobierno de Macri, lo primero que se ve es que las cifras que se acordaron en la negociación son muy desfavorables para el país. El hecho de que a Singer se le pague prácticamente sin descuento genera mucho riesgo, y ese es el otro punto. El riesgo que hay es que otros reclamen lo mismo que Singer, tanto los que faltan como los que ya habían acordado. Eso te iba a consultar justamente porque habiéndole consultado el día de hoy a algunos colegas tuyos, yo en lo personal creo y coincido en la línea de tus expresiones que estaríamos desembocando inexorablemente en un peligro de inseguridad jurídica, toda vez que más allá de que se pueda establecer en esta norma a dictarse, tenemos una ley superior que es el artículo 16 de la Constitución, que es inevitable, o sea que yo creo que podrían ejercer, no sé si vos asentís esa posición. Nosotros creemos que hay un riesgo cierto de que vengan muchos reclamos judiciales, lo cual me mostraría que es peor el remedio que la enfermedad. Esto no quiere decir que no haya una solución posible y segura. La solución posible y segura es precisamente pagarle en términos que no sean desproporcionadamente grandes, o sea que sean equitativos con lo que se pagó al 93% anterior. No es tan difícil, pero obviamente no se puede hacer en este apuro en el que nos han metido. Creo yo que esto tiene que ver con las medidas y las decisiones que ha tomado Macri, por ejemplo la devaluación que hizo, donde sostiene el ministro de Finanzas que devalúa porque tiene una entrada de capitales prevista de 15.000, 25.000 millones de dólares que nunca llega. Entonces ante esa situación vuelve a haber una devaluación, otra devaluación, y creo que hoy están desesperados pidiéndole a los bancos que les presten plata, y los bancos les han dicho yo no te presto si no firman cualquier cosa con los buitres. Entonces estamos en una encerrona que se genera el propio gobierno de Macri y que me parece que en esa trampa nos quieren meter a todos. Si nosotros firmamos esto, prometen el paraíso, pero ese paraíso a mí me suena a azufre, huele a infierno, porque la verdad que cada vez que Argentina entró de lleno al mercado de financiamiento internacional con los grandes bancos extranjeros, terminamos en las peores de las crisis y vamos a 2.000 kilómetros por hora contra un paredón. Días pasados te he visto cuando se trataba en comisión este mismo tema, una exposición brillante, por cierto. Muchas gracias. Y te quiero consultar qué reflexión tenés respecto de la famosa salida del cepo, que a mi entender lo único que hizo fue incrementar el valor nominal del dólar y allí terminó, digamos. Claro, a eso que llamaban cepo, y que yo siempre he discutido el término,
porque se planteaba como que todos nosotros, los que estamos acá, teníamos un grillete que no nos permitía hacer ciertas cosas que deseábamos hacer. Sinceramente lo que ocurrió en la Argentina es que hubo una devaluación. En un momento se decía, bueno, los argentinos no pueden comprar dólares. Había que diferenciar entre el laburante, el ciudadano común y los grandes capitales, grandes transnacionales, grandes bancos, que la verdad que lo que le habíamos impedido es fugar capitales. Ahora lo primero que hizo el gobierno de Macri es levantar todas las restricciones a la fuga de capitales. Y para los pequeños ahorristas, pequeños compradores de dólares, le encareció tanto el dólar que el problema que tenemos ahora en Argentina es que no tenemos los pesos para pagar y para llegar a fin de mes. Entonces antes pedían dólares, ahora piden pesos porque nos subieron las tarifas, nos devaluaron y eso se fue a precio y ahora no alcanza el sueldo. Entonces la discusión sobre el cepo o no cepo me parece que se vuelve bastante abstracta y como vos decís, lo que se hizo es devaluar y admitir la fuga de capitales. ¿Cuál es tu reflexión respecto de este número impresionante se habla de 92.000 millones de dólares transferidos al sector del campo y las grandes corporaciones, tanto con la devaluación del cepo como con el quite de retenciones y demás, que recordamos que el gobierno anterior, cuando estaba a tu cargo el Ministerio de Economía, lo defendías férreamente? Sí, nosotros simplemente decíamos que en una economía como la Argentina hay que, si uno quiere industrializarse, si uno quiere crecer e incluir, la verdad que la alternativa no es el libre mercado en términos de lo que pasa en los países emergentes. Tal vez en una sociedad más desarrollada el libre mercado sea la competencia entre miles de pequeños empresarios o que ninguno tiene poder de influencia sobre el mercado. Acá el libre mercado es libertad de caza y de presión para los grandes grupos económicos. Por eso nuestra posición es que la solución aquí no es libertad de cambios en términos de que el tipo de cambio lo fijen las petroleras, las mineras, las exportadoras de grano, porque eso va a perjudicar a toda la gran masa de los argentinos. Entonces tratamos de introducir algunas medidas que para algunos eran antipáticas, como lo que es la administración cambiaria, la administración también de precios, bueno, diferentes formas de intervención del Estado, siempre pensando en las mayorías. Ahora, obviamente, eso fue recibido con mucha resistencia de parte de los grandes grupos económicos, las transnacionales, los bancos, que les poníamos limitaciones a su libre accionar al que tratan de llamar libre mercado. Pero evidentemente eso rindió fruto porque en una crisis internacional muy virulenta nosotros impedimos que se perdiera empleo, que los salarios fueran más lentos que los precios. Y hoy hay una vieja frase del general Perón de que los salarios van por la escalera y los precios por el ascensor. Ahora lo que tenemos con el gobierno de Macri es que los precios van por el ascensor y nos han dejado sin escalera, porque los salarios siguen congelados. Eso te iba a consultar justamente. Vos mencionabas hoy al principio respecto de la pérdida de fuentes de trabajo, que se habla de un número de 110.000, lo cual ya es significativa y aparentemente esta escalada no tiene fronteras. O sea, ¿cuál es tu opinión al respecto? Y claro, cuando hay un cambio de modelo, nosotros hablamos siempre de dos modelos de país y me parece que después de 12 años de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, incluso quienes somos protagonistas, planteábamos que había otro modelo posible, que era el modelo de la extranjerización, del achicamiento de la economía, de la primarización, pero no había forma de mostrarlo. Creo que en pocos días Macri ha mostrado que para la Argentina hay otro modelo, que es un modelo que nada tiene que ver con la producción nacional, con el empleo, con las economías regionales. Mirá qué paradoja que en la campaña electoral pretendían defender a los más pequeños, pero así vemos que han hecho transferencias para los más grandes. Y así es donde el empleo se empieza a perder y eso es lo visible del fenómeno. Después están todos los puestos de trabajo informales que no se ven, que son los que más sufren. Entonces es un modelo distinto que tiene distintos resultados. Otro de los temas que quiero consultarte es respecto de la suspensión de los planes Procrear, Progresar, Conectar Igualdad, que en el mandato
mandato anterior que fuiste protagonista, debemos Lo mismo. estar contestes en que el Estado extendió el brazo a los más humildes y ahora se los ve a esa gente como desprotegida. Sí, ahora 12 precios cuidados, su beneficio. Todos programas que se sacaron reconociendo las dificultades, no negándolas. Nosotros observamos que había un contexto de crisis internacional, que hay limitaciones y establece limitaciones al crecimiento doméstico y que entonces había que dirigir los programas de gobierno hacia los que menos tienen, hacia los que más necesitan, y eso hicimos. El gobierno de Macri llegó diciendo que iba a conservar las buenas cosas del gobierno anterior, pero me parece que se dedicó a erradicar todo lo que servía a la mayoría y a los sectores desprotegidos y rápidamente favorecer a los que más tienen. ¿Tu opinión al respecto de la represión ante los reclamos sociales? Bueno, es más de lo mismo. Yo creo que un modelo de ajuste y un modelo de achicamiento de la economía siempre viene acompañado por represión para aquellos que protestan. ¿Falta de explicación o de respuesta a ese reclamo de los trabajadores? Sí, yo creo que se busca disciplinar o de alguna manera desincentivar a quienes sufren las consecuencias de una economía de esta característica a que expresen manifiesten su descontento. Entonces, ante esa situación, lo que se ha planteado es un esquema de mayor represión en la calle, que ha pasado de la bala de goma y los gases hasta también persecución política con balaceras en locales partidarios de la oposición al gobierno. Entonces, eso genera mucha preocupación porque en Argentina siempre que vino el ajuste vino también con represión. Eso te iba a decir, quienes tenemos la suerte de tener una mediana edad, ya lo hemos vivido a este tipo de represión en la década del 70 y algunas otras. Sí, en los 90. Y en los 90 también. Entonces, estamos realmente muy preocupados. Yo creo que es un deber de los comunicadores abrirle los ojos, porque hoy que vemos muy direccionada la información a través de medios corporativos, que es muy difícil a veces entrar a explicar al televidente o al hombre común de a pie qué es lo que realmente está pasando en este país. Mira, te doy un ejemplo. En el día de ayer hubo una manifestación en Atucha por el despido de 1.800 trabajadores que contó con 5.000, 6.000 laburantes que marcharon kilómetros y kilómetros hasta el puente Zárate Brazo Largo, lo mantuvieron cortado 2 horas. No salió una línea en los medios que apoyan al gobierno, que hoy son de un oficialismo realmente preocupante, porque no es esa prensa independiente ni prensa crítica, es prensa que está al servicio de determinados intereses o que a través de su apoyo condiciona, por ser medios corporativos y muy grandes, parte de conglomerados empresarios con diferentes intereses, ya son juez y parte porque les toca defender sus propios beneficios económicos. Y por eso apoyan al gobierno de Macri hoy, lo apoyaron en la campaña y lo apoyan también cuando es gobierno. Lo que yo quiero decir simplemente es que tenemos que cobrar mucha conciencia de que si la información se dedica a tapar, embellecer, ocultar, entonces es una información que sirve a determinados intereses y que no informa precisamente, que es una necesidad que tenemos todos los argentinos. Así que quiero agradecer porque tengo que... Axel, sí. Un minuto más, aprovecho tu generosidad. Te saco de este tema específicamente. Contame cuál es tu opinión respecto de el grupo de diputados encabezado por Bocio que ha saltado el cerco, decimos los correntinos. No, yo miro con mucha preocupación porque ahí empiezan a aparecer fotos de teléfonos celulares con frases confusas, y la verdad que yo no tengo ninguna prueba, pero no termino de entender gente que ha defendido durante 12 años determinadas convicciones, como de pronto se pone a trabajar para que se aprueben leyes como la que se está planteando hoy, que es una ley que abre la puerta al endeudamiento o como mínimo genera una presunta solución al problema de los fondos buitres, que es tan distinta a lo que hemos trabajado para hacer tanto tiempo. Pero no me toca a mí
dar mi opinión, sino que entiendo que quienes han votado a estos compañeros dentro de la lista del Frente para la Victoria deben estar muy preocupados porque en parte he escuchado a muchos decir que están defraudados con una ruptura que cuando uno vota una lista yo jamás podría plantearme posiciones o intereses distintos a los que expresaba esa misma lista, que era indudablemente el liderazgo y la conducción de la presidenta de la Nación, que lo era cuando se armaron la lista del Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner. A propósito, ¿vuelve Cristina a la arena política? No, Cristina no se ha ido de la arena política, para nosotros es una referencia permanente, pero que evidentemente sabrá evaluar, como siempre lo ha sabido hacer, cuándo es más oportuno que aparezca directamente su intervención. Pero todo el Frente para la Victoria no hace otra cosa que mantener presente la voz y la opinión y la posición de quien fue presidenta y de que para nosotros es una referencia ineludible en estas cuestiones, porque si hoy estamos aquí pudiendo discutir estas cosas y con tanta gente en la calle luchando para que no ser despedidas, porque primero vino alguien que les dio empleo. Y esos fueron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Bueno amigos, así llegamos al final de este primer encuentro. Los hemos hecho con absoluta dedicación e independencia, como es nuestro estilo de trabajo. Los invitamos para un nuevo programa en la semana próxima. Muchas gracias y hasta entonces.